este título para la charla en la que contamos el trabajo sobre el espacio público, y la coyuntura de la pandemia la puso cada vez más actual, ¿no? La palabra incertidumbre es una palabra que todo el mundo la está usando de una forma como muy, muy furibunda, pero en realidad, bueno, para nosotros fue desde que empezamos a trabajar la palabra clave. Como sudamericanos, como argentinos, hemos vivido las crisis de la Argentina económicas, nos formamos con la situación de la imposibilidad de hacer cosas, o de que se nos decía que no teníamos la posibilidad de hacer cosas de la arquitectura, y de a poco fuimos tratando de encontrar nuestro lugar a partir de construir con lo que teníamos a mano y con nuestras propias manos. Pasa, Luqui. Sí, Lo este, que definimos siempre como palabra, digamos, como leitmotiv también, es la idea de la autoconstrucción en un doble sentido. La autoconstrucción implica, por un lado, ir a hacer las cosas nosotros y a construir nosotros, y por otro lado, la idea de autoconstruirnos como profesionales y como personas dentro de la arquitectura. Entonces, bueno, un poco ese doble sentido es el que alumbra en general desde la arquitectura hasta lo urbano, y vamos a ir contando a lo largo de la charla la serie de proyectos que están vinculados con la cuestión urbana a partir de de las conclusiones que fuimos sacando y del autoanálisis que fuimos haciendo a medida que los trabajos se iban acumulando. sí, este trabajo que estamos viendo ahora nace, podríamos decir, de una crisis habitacional. Es una crisis personal y familiar habitacional. Era una casita que yo alquilaba con mi familia, y mis hijos empezaban a crecer y a ocupar cada vez más lugar y necesitábamos ampliar esa casa. Entonces con Gus, en el inicio del estudio A77, de cuando pusimos el nombre, hicimos esta obra en un verano, con nuestras propias manos, consiguiendo materiales muy económicos de acá del conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Esto es en la zona norte, en la zona de José León Suárez, Bulón, y por la zona viven, se consiguen estos materiales que lo venden los chatarreros, como se dice acá, y son cajas que vienen de la industria automotriz, ¿no? Vienen de Brasil, van a Rosario, ahí se usan las partes que traen y todo el envoltorio se descarta y se revende en distintos lugares. Esos son los chatarreros, los que revenden. Entonces, con muy poca plata pudimos armar esta ampliación, que es para mis hijos, cuando eran chiquitos, que están ahí, ahora ya están grandes. Esto fue bastante, fue en el 2005 más o menos. Y, y digamos que esta construcción la hicimos en acuerdo con el propietario, con la idea de que yo dejaba de alquilar esta casa y esto lo desarmábamos. Se lo íbamos a devolver tal cual estaba. Entonces era una especie de ampliación temporaria. Y estuvo construida 5 años más o menos, que fue lo que duramos en esa casa, y luego nos mudamos a otra. Y, y gustó mucho a nuestros colegas, a nuestros amigos, y nos empezaron a pedir que la publicáramos, ¿no? Nos empezaron a pedir dibujos para publicar, que no lo teníamos dibujado. Habíamos hecho unos dibujitos para construirlo en el momento, con decisiones así medio instantáneas, ¿no? Cómo ir haciéndolo, y después los dibujamos para mostrarlo, para poder contarlo. Y ahí aparecieron estos dibujitos así como más finos, ¿no? Y delicados para publicar. Lo real es que todo se fue dando de una manera más o menos natural, en el sentido de que nos dimos cuenta de varias cosas. Por un lado, que podíamos construir con cosas que eran descartadas. Por otro lado, podíamos hacerlo con nosotros mismos sin tener este, Ahí se cortó. ni ordenarle nada. ¿Y se escucha? Sí. Se cortó un poquito recién No, cuando... que nada, que lo que estábamos tratando de ver era la forma de hacerlo nosotros mismos en todo momento. Entonces, eso nos dio como cierta, nos estableció de alguna manera una forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, al poco tiempo participamos, a 2 meses después participamos de un concurso de ideas que consistía en poder producirle a un contenedor, poder producirle contenido. O sea,
si un contenedor fuera de exportación para el resto del mundo desde la Argentina, ¿qué nosotros exportaríamos? Y nosotros propusimos hacer una institución cultural también con la posibilidad de que ese elemento salga hacia el espacio público. Y en aquel momento tuvimos que dibujarlo de una manera que cuando en ese momento ganamos el concurso, no teníamos manera de hacerlo porque nos habían dicho que primero nosotros teníamos que construirlo y después nos daban el dinero del premio. Fue una cosa muy ridícula. Entonces apelamos a trabajar con las mismas cajas con las que nosotros habíamos ya operado en la casa de Lucas, y dijimos, bueno, empecemos a trabajar con cajas de autopartes que sean como mucho más fáciles y más rápidas de hacer, más que las placas esas sueltas, eran como las cajas directamente, y esas cajas empezaron a tener un sentido como más dimensional, ¿no? De alto, ancho, alto, largo. Entonces todo ese centro cultural portátil que iba a estar adentro de un contenedor se tradujo rápidamente en una ecuación de cómo poníamos las cajas y cómo las agrupábamos. Bueno, ahí aparece otra situación que tiene que ver también con una cierta relación de economía de recursos y de inteligencia de los materiales, ¿no? Ya confiar en que los materiales tenían una propia inteligencia y que nos permitían, nos dejaban que, nos prestaban ayuda, digamos, de alguna manera. Y prontamente esas cajas con las que nosotros hicimos esa instalación, también nos invitaron a una institución que era como, se llamaba Estudio Abierto, que era una especie de gran muestra de arte, y lo único que teníamos eran esas cajas, y coincidió la fecha de desarme de la muestra de diseño a la muestra de arte, y con las mismas cajas produjimos otra obra. Ese camión que estaba ahí es el mismo camión que nos llevó las piezas de un lugar al otro. Y lo que propusimos fue una institución artística que nos permitiera exponer a las obras digamos, a una serie y una cantidad de agenda de actividades que la muestra de diseño no nos había permitido hacer. Digamos, el diseño no nos permitía usar a las cosas, y una muestra de arte nos permitía que las cosas se pudieran usar. Entonces también empezamos a darnos cuenta que había una posibilidad en que las disciplinas se pudieran empezar a contradecir entre sí, que el arte se había vuelto performático y el diseño se había vuelto contemplativo. Y la próxima muestra que nos tocó hacer fue con los mismos materiales, porque era lo único que teníamos, que eran las 18 cajas, y esa muestra se hizo en Brasilia. Y entonces para esa muestra nosotros hicimos una especie de vivienda compacta y exportamos las cajas adentro de otras cajas. Quiero decir, esas cajas que habían vuelto de Brasil habían llegado a Rosario, habían pasado por José León Suárez, habían hecho el trayecto de una muestra de arte a una de diseño, y volvían a Brasil adentro de otras cajas exportadas en una muestra que tenía que ver con la vivienda. Ya la parábola era muy rara, ¿no? Porque era una fábula como de una princesa, de la caja que había venido de una fábrica del Brasil y había vuelto a su lugar de origen, transformada en un objeto que luego lo compró un coleccionista de arte. Entonces también en la cuestión de cómo recircula la mercadería, cómo recirculan los objetos, cómo recircula lo que se llama la basura, también estábamos aprendiendo que nosotros estábamos incorporados a un circuito en el que podíamos retrasar la vida de las cosas, podíamos retrasar su caducidad y podíamos operar trabajando con mínimas operaciones, pudiéndole dar sentido a partir de intervenciones bastante mínimas. A lo que ya habían visto como muestra de arte anteriormente, le metimos una unidad para dormir y una unidad de terraza jardín, y prácticamente estábamos considerando que eso podía ser una unidad habitable en términos representativos, se entiende, pero dentro de un contexto de una muestra de arte. Sí, también lo interesante de estos materiales que son de descarte, que son como considerados desechos, digo, a través de ciertas operaciones y transformaciones, uno también le da como otra categoría nueva, ¿no? Y se empiezan a ver de otra forma también estos materiales que a simple vista son como para hacer cosas muy, muy elementales y de descarte. Y con este aprendizaje, con esta especie de circuito que fue llevándonos de un lado al otro, y que no fue premeditado o planeado previamente, sino que fue dándose medio por el azar, ¿no? Uno hace algo y le gusta a otro, te invitan, y el otro también te vuelve a invitar a otra cosa, y entonces empieza a armar como una cadena a la cual
bueno, también hay que dotarla de cierto sentido, ¿no? Y armar el argumento para que todo eso cobre un nuevo sentido. A nosotros ese sentido tuvo que ver con varias cosas. Por un lado, que nos invitan en este sentido de aprovechar las invitaciones, nos invitan a discutir sobre el futuro de los museos con autores de museos de verdad, Que en este como los que momento habían... está dando una charla, Silvetti. Sí, no, no, pero nosotros digamos, la discusión con quienes habían hecho la Fundación Proa, con quien había hecho el Getty Center, y nosotros que no habíamos hecho nada más que ese contenedor que simulaba un centro cultural que se movía por la ciudad. Y al final de la charla, sobre esa discusión, nos proponen realmente construirlo. O sea, alguien que vio la charla, que la persona que estaba a cargo de la Fundación Proa, nos dice, a mí ese proyecto me interesa hacerlo porque me parece que es interesante que algo que se pueda mover en la ciudad pueda desarrollar actividades artísticas y llegar y abastecer culturalmente en un sentido muy operativo. Así que nosotros en ese momento estábamos yendo para realizar un proyecto que vamos a contar más adelante, y la idea fue sencillamente producir lo que luego nosotros llamamos el Centro Cultural Nómade, que es ese contenedor de puerto, transformarlo en una especie de unidad transformable, como una especie de pop-up o de caja que se abre y empieza a cobrar sentido de diferentes maneras, en donde podríamos hacer actividades culturales en el espacio público. En ese sentido, para nosotros eso fue como un primer paso en donde nosotros atravesábamos la idea de la representación, que son los 3 proyectos anteriores, en donde representábamos situaciones referidas al diseño, al arte y a las cuestiones que tenían que ver con lo habitable, y pasábamos a la ciudad a decir, bueno, podemos hacer estos proyectos en ámbitos urbanos y a desarrollar unidades móviles o dispositivos móviles que podían operar rápidamente en un espacio público. Sí, la promesa del concurso original, que era que estos contenedores iban a ir al mundo con diseño, finalmente quedaron dentro de Buenos Aires, ¿no? Pues logramos hacer este centro cultural nómade, pero para utilizarlo en la zona sur de la ciudad, como acá vemos en el barrio de La Boca, ¿no? Y la institución que nos contrata es PROA, que está ahí a la izquierda, y esta institución es como una especie de interfase entre el público y los habitantes del barrio con las muestras que se dan dentro de la fundación. Nosotros para darle sentido a la idea del contenedor y a lo móvil, le proponemos a la institución hacer algo un poco más complejo, que es que el contenedor trabaje durante una temporada completa en una institución diferente, referente del barrio, de los barrios del sur de la ciudad, que son los más necesitados y los más pobres. Entonces pasamos a trabajar cada 4 meses en un barrio diferente, alojados o recibidos por una institución cultural diferente. En el verano estaba en la Fundación Proa acompañando las muestras de arte. Durante el invierno estaba en Chela, que era un lugar que es un centro cultural que trabaja sobre la tecnología y la innovación, que está en el Parque Patricios, que es un barrio que está muy cercano. Y luego en la primavera trabajábamos en el Centro Metropolitano de Diseño con las escuelas que estaban cerca y trabajando en temas de diseño. Entonces, los contenidos formativos que nosotros dábamos a las familias, a los niños que estaban yendo a esos lugares, nos permitían ponerles el tema preciso que la institución que los alojaba era el núcleo de su interés. Entonces, muchas veces los chicos han pasado, sobre todo los que iban a Fundación Proa, que fue la que más tiempo los alojó, vimos crecer chicos desde los 6 a los 12 años, porque ese proyecto duró 6 años de existencia, y los vimos a esos mismos niños cómo iban creciendo con sus familias. Eso fue como una cosa muy impactante para ver que un proyecto que puede pensarse como muy efímero termina siendo como una tradición para un niño. Sí, originalmente iba a ser para usar un solo verano, ¿no? Pero después lo volvieron a pedir, lo tuvimos que arreglar nuevamente y así duró 6 años, o sea, fue muy extenso. Y estos muebles, bueno, hoy en día ya el programa está desactivado, pero todo el mobiliario está en otra institución de la zona de La Boca,
donde también se sigue utilizando, pero dentro del edificio, Sí, no forman sale. parte de lo que se llama la Usina del Arte, que es un edificio antiguo, que es una ex usina de generación eléctrica que está muy cerquita, y hacen los talleres de invierno y de verano, los hacen con ese mobiliario. Así que ese mobiliario que iba a ser efímero, hecho con chatarra y con cajas de autopartes, terminó durando, en este momento, desde el 2009, van a ser 10 años o un poquito más. Bien, esta manera de vincularnos con distintas instituciones y actores es lo que llamamos de alguna forma política de constelaciones temporarias. O sea, como armar acuerdos que pueden durar poco tiempo o depende del éxito que tenga el proyecto, puede durar un poco más, como el que contábamos recién. Y, En general, cuando pasamos de este trabajo de la Fundación Proa a este otro que es en Barcelona, ahí nos cambia un poco. Ahí es donde aprendemos le pusimos este nombre al trabajo de política de constelaciones temporarias, porque nos llevan a un lugar, pasa la siguiente, nos llevan a un lugar en donde era un centro cultural que en realidad era lo que en Barcelona estaban haciendo como residencias artísticas, que eran espacios culturales para alojar artistas residentes de diferentes partes del mundo que desarrollen su proyecto, lo expongan ahí y lo pongan a prueba. Pero eran lugares muy encapsulados, lugares que en realidad no tenían mayor relación con su barrio. Esto podía estar en cualquier lado que a nadie le importaba. Venía un noruego a hacer un trabajo de arte y se iba, no tenía ninguna relación. Durante toda esa vida del espacio cultural hay una instalación que es la que estamos viendo acá, que la hicieron en un workshop el artista japonés Tadashi Kawamata, y esa instalación, luego de pasar un par de años en el lugar, se convierte en algo emblemático y termina siendo parte de la papelería del lugar y como algo, como un ícono del lugar. Bueno, el resultado es que lo incendian, no se sabe todavía cómo fue el tema, pero tras el incendio nos convocan a nosotros para que lo volvamos a interpretar a ese sitio, para que ese sitio vuelva a estar interpretado de alguna manera, o que lo podamos reconstruir, o que lo podamos dar un nuevo sentido, o lo que sea. Entonces hacemos un primer viaje a reconocer el lugar, y eso es un poco, en este mapa hay como casi una clave del laburo nuestro, digamos, como que acá estamos mostrando algo muy importante para nosotros, que es una hipótesis que diría lo siguiente: las respuestas a los problemas están en el lugar donde se generan, no están en otro lado. O sea, como la hipótesis de que si uno considera que este es un cielo y hay unas estrellas, hay que poder unir a la constelación de estrellas que arme la solución del problema. Y esa constelación de estrellas, por un lado, es selectiva, uno lo puede elegir, pero también esos elementos, esas piezas que están sueltas en el territorio, tienen que verificarse con el tiempo. Uno puede tener una hipótesis y se puede equivocar, pero digamos, lo que hicimos en primer lugar era reconocer qué era lo que había en el inmediato de ese sector donde se había incendiado, que es esa L amarilla que aparece en línea recta, como a ese dibujo que está marcando Lucas ahí. Y luego, ahí se cortó un poco. ¿Gus? Se te cortó el internet. Sí, ahí quedó congelado. Bueno, pero la sigo. Entonces, este rectángulo, esta L amarilla es el artefacto que mostrábamos recién, esa construcción que había sido incendiada, que estaba en el patio, está en el patio de la institución. Este techo de tejas es el centro cultural, con su expansión, que son las residencias para artistas. Luego, como vecinos, está este lugar que se llama Teilladería, que es donde se dejan todos los materiales de demolición de distintas partes de la ciudad y donde los separan, ¿no? Cada contenedor de estos hay un material distinto. Entonces era como una cantera de materiales para nosotros, que estaba ahí al lado. Y luego hay una cantidad de artistas que están acá a la derecha, que son que están de residentes con sus proyectos en el centro cultural. Y después hay también una serie de, digamos, instituciones del barrio, y el plan era, bueno, tratar de involucrar a la mayor cantidad de gente y de actores para resolver
este problema que nos habían planteado, cómo rescatar esta construcción, que la llaman chiringuito, ¿no? Chiringuito es como el carrito de la costanera, no sé en Uruguay cómo los llaman, pero creo que tienen un nombre también. Pero Carrito. el carrito, exacto, bueno, ese es común a los dos. Allá le dicen chiringuito y bueno, había que rescatarlo. Entonces, por otro lado aparece el nombre de Pau Faust, que es un colaborador que fue convocado a través de un concurso. Después están las empresas culturales, los que ponen plata, Transit Project, que es otra digamos, institución cultural. Estaban todas muy coordinadas para llevar adelante este trabajo. Ahí llegó Gus de nuevo. Disculpen. No, te seguí el discurso. Las Así que... conexiones están. No, nada, Mejor, seguí, dale. Bien, entonces lo que habíamos, bueno, esto es lo que contábamos recién, es el lugar que está ahí al lado con toda clase de materiales, todo muy bien separado, eso es parte de una industria dentro de España, y nosotros logramos armar un acuerdo entre el Centro Cultural y ese lugar para ir a tomar algunos materiales para poder utilizarlos. Pero La estrategia previamente... tenía también otra estrategia que era, por un lado, están las instituciones que están cercanas, ¿no? Está también el centro de separación, pero con los artistas hicimos una estrategia que fue workshops previos para preparar la situación antes de que nosotros llegáramos a trabajar. Entonces hubo varias cosas. Por un lado, la selección de alguien que iba a ser la persona que en España iba a trabajar a la par nuestra como un socio. Entonces, para eso hicimos una convocatoria de artistas y arquitectos y diferentes personas que estuvieran interesadas en acompañar en el proceso desde allí, mientras nosotros estuviéramos en Buenos Aires. Por otro lado, el contacto que hicimos con el grupo de artistas, y estas artistas, que es un colectivo de mujeres que es increíble, que se llama Les Saloniers, que trabajaban también con temas de infancia y que vino muy bien para preparar a la población infantil de los centros de día de educación que estaban en el barrio y que no tenían mayor vínculo con el centro de residencia. Entonces lo que empezamos a hacer era producir intercambios entre un centro de residencia muy abstraído del barrio con el barrio mismo, a partir de lo que las artistas estaban haciendo con los niños del centro de día. Entonces, trabajos de workshop en los que los chicos terminaron casi diciendo cuál era el programa que teníamos que hacer en la reconstrucción. O sea que casi que el programa estábamos pidiéndoselo a los chicos para que lo construyan ellos, para que piensen qué haríamos en ese lugar, en lo que era el chiringuito, lo que ellos le llamaban el chiringuito a esa construcción que se había incendiado. Sí, sí. Recién les conté, era como el carrito. Claro, y la tercera pata fue la convocatoria, un workshop internacional de construcción colectiva para producirlo con nosotros, para construir con nosotros y pensar la forma y el trabajo de diseño y de construcción en colectivo. En ese sentido, teníamos como tres lugares de cobertura. Por un lado, la gestión de nuestro compañero que iba a estar tratando de conseguirnos materiales en el tiempo que nosotros estábamos en España. Por otro lado, el grupo de artistas trabajando con la comunidad, operando en la relación del vínculo de la comunidad con esas instituciones. Y por último, la convocatoria a un grupo de interesados que quisieran ser voluntarios para trabajar junto con nosotros en la construcción de esa nueva instalación. Así que en 15 días, o sea, fueron como una semana de trabajo de workshop y luego 5 días de trabajo de ajuste que hicimos nosotros. La idea era poner en práctica esta idea de llegar a un resultado de una manera muy rápida y luego estar recibiendo a los artistas que hacían su exposición de fin de año y a las bandas de música que tocan por el Mediterráneo y estaban contratadas para tocar allí. Así que fue todo como muy veloz. Ahí veíamos en una foto anterior una cantidad de casas rodantes y de material desparramado por todo el patio de la institución, pero fue lo que fue consiguiendo Pau Faust en la gestión con un camping de la zona y con este lugar que mostrábamos hace un rato, donde se logró firmar un acuerdo para poder tomar materiales. Y luego con todo ese material y esas cosas encontradas y conseguidas, era discutir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo vamos adaptando a la estructura? Y ahí en los debates fue saliendo la idea de una de esas casas rodantes, llevarla hacia arriba, subirla, y con la otra habilitarla para poder llevarla a distintos lugares de la ciudad.
Bueno, ese protocolo igual era una de las pocas cosas que nos dijo la institución que nos convocó. La institución que nos convocó nos dijo lo siguiente: propongan algo para restablecer la imagen de ese lugar, pero aparte piénsense una unidad móvil que se pueda mover por el barrio, con lo cual la aparición de esas casas rodantes no fue casual, fue la forma de encontrar una manera efectiva de poder moverse por la ciudad en poco tiempo para poder ser habilitada en términos legales, para que pueda circular por la ciudad. Entonces, inventar un carro hubiera sido muy difícil. Entonces, rehabilitar algo que había estado en desuso era como mucho más fácil. Entonces, todas esas cosas nos fueron llevando a que la conclusión era que las casas rodantes podían ser casas habitables para la parte fija, pero casa móvil para lo que tenía que moverse por la ciudad. Entonces, Sí. un poco que las líneas estaban dibujadas, solamente había que hacerlas más fuertes, pero había como líneas de puntos en todos lados. Sí, sí, y en la búsqueda de materiales también aparecieron estas casas rodantes como muy económicas. Por ejemplo, esta que estaba, una directamente la regalaron porque era chatarra total, y las otras dos salieron muy poca plata, entonces también la fórmula económica cerraba muy bien. También estuvo participando el jardinero del lugar, proponiendo una cubierta verde en la rampa. Y otra fase importante fue el diálogo con otras instituciones de la ciudad para planificar justamente el día de cierre y a dónde llevar esa unidad móvil, ¿no? A dónde debería ir por primera vez como para inaugurar y dar digamos, activado todo el proyecto. Una cosa que nunca, o sea, para mí esta foto se llamaría la incertidumbre. Bien. Digo, fíjense, mirá, dejá la foto. ¿Esta? No, esa no, esa está Ah, terminado. Dejá la foto anterior. Porque estamos a 5 días ahí en la foto anterior, donde estamos con la gente del club. O sea, ahí estamos, con la gente del club, digamos, con la asociación de vecinos, con la gente del club. Había un delegado de cada parte del barrio, y nosotros con la casa rodante arriba, y está todo en veremos. O sea, en 5 días teníamos que inaugurar y estar con una casa rodante en el barrio, trabajando y haciendo actividad cultural. Entonces, lo que estábamos haciendo ahí era tener la fe tan grande en que todos juntos estábamos haciendo algo que iba a salir bien. Estábamos muy convencidos de que de todas formas todo iba a salir bien, pero porque teníamos la energía para hacer eso. Digamos, no había ninguna cosa que dijera, esto no puede salir nunca, no. Es más, subir la casa rodantes en un momento dijeron, che, pero el ángulo no da. Sí, va a subir, va a subir. Y subió. Quiero decir, no es un tema religioso de fe en este sentido, tiene que ver con una cuestión más de confianza en la colectividad, en la cuestión de que si todos están opinando y llegamos a acuerdos, podemos hacer cosas positivas. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la artesanía de la incertidumbre, tiene que ver con esta idea de que estamos produciendo, en ese momento estábamos produciendo un evento en el espacio público sin tener todavía resuelto nada, pero con la confianza de que estaba todo haciéndose. O sea, está todo en proceso. exacto. Para la próxima charla tenemos que ir poniendo la fecha para que se vea el vértigo ese, porque si no... Claro, porque después vimos muchos reality shows nosotros, ¿no? Y decíamos, pero esto lo vivimos nosotros ya. O sea, esto de que no llega, tiene que llegar, bueno, este es el día Claro. de la inauguración. Nosotros tenemos que salir a la calle y el ingeniero que nos tenía que convalidar. Estas casas rodantes son del año 67. Este proyecto es del Como 2009. nosotros más o menos. Sí, este proyecto es del 2009. O sea, eran, eran viejas y había que habilitarlas con un ingeniero, que había que traerlo de no sé dónde, que tenía que firmar la autorización. O sea, todo esto tenía que ver con llegar a tiempo a la gestión también, ¿no? Finalmente, los vecinos nos dijeron cuál era el mejor lugar para hacer las cosas. Ellos hicieron el programa de actividades culturales que querían que hubiera. Hubo una banda de hip hop del barrio, fueron todos los chicos, hicimos una comida, proyectamos unas películas que se filmaron. Parte del grupo que formaba parte de los voluntarios que construyeran, había gente de imagen y sonido o cineastas que produjeron un documental con la gente del barrio durante el tiempo de la construcción. Lo proyectamos ahí mismo. Los niños nos habían dicho que querían un dragón, y para nosotros el dragón era el proyector que salía por encima de la cabina, que era esa situación de que el techo se levantaba y salía el proyector y proyectaba cine en la calle. Es un dragón muy para adultos, muy abstracto. Un dragón abstracto, pero digamos, dentro de las cosas que nos habían pedido los niños era el dragón, entonces Sí, también sí, era el pusimos el más dragón. difícil.
Y el recital al día siguiente. O sea, al día siguiente venían 4 bandas de Europa a tocar ahí. O sea que al día siguiente tenía que estar todo de vuelta puesto en el lugar. Y armamos el recital de cierre del año, que ellos lo tienen en fin de julio, porque ya tienen el verano que les viene encima. Y llegó el Pasaron varios invierno. años y esto te mantuvo en pie, digamos, esta es la del invierno siguiente. Y luego empezaron los proyectos culturales con ese elemento. O sea, ya la cuestión del artefacto móvil empezó a cobrar sentido y el centro de residentes armó unas convocatorias para que los mejores proyectos seleccionados pudieran hacer su propio proyecto con la casa, la roulotte, le llaman los catalanes a las casas rodantes, ¿no? El primer proyecto fue Zona Intrusa, que fue una biblioteca itinerante para escuelas y personas de tercera edad o de edad avanzada. Hubo proyectos de unos jóvenes que hacían unas investigaciones respecto a la vida al aire libre, hicieron todo un libro documental por los campings de la Costa Brava. Hubo un fotógrafo, que Joan Foncuberta, que lo planeó como una cámara estenopeica a la propia casa rodante. Pasa. Y este es como el pasado en limpio de toda esa constelación que habíamos contado al principio, con todos los actores, instituciones, y este sería como la foto final de esa constelación, cómo quedaron las relaciones entre las distintas partes. Por ejemplo, el camping que nos donó la Casa Rodante se convirtió en el camping entró en la constelación, porque nos regaló la Claro, Casa Rodante y formó parte como una especie de sponsor, ¿no? Lo claro, mismo como que el Arca de Arca del María. Maresme, claro. Sí, sí. Los artistas, los centros de vecinos y la asociación de vecinos, las instituciones culturales, digamos, todo formó parte como del final de esa constelación. Este es el otro proyecto que hicieron los que hicieron el relevamiento por los campings. Y esta era la papelería del centro de residentes que empezó a tomar ahí como cuerpo a lo largo de los años. Duró 3 o 4 años esto. Cuando estábamos construyéndolo, vean la burbuja inmobiliaria española, 2009, y cuando la burbuja inmobiliaria española explota, lo primero que cierran es el centro de residencia. Como si Entonces, tuviéramos otra nueva cosa que aprendimos para quienes están aprendiendo proyecto urbano en esta materia que están cursando, es que lo primero que cae cuando hay un recorte de presupuesto es la cultura, ¿no? O sea que la culpa de que la especulación inmobiliaria produzca un desfasaje socioeconómico en una comunidad la tienen los centros culturales, que luego no pueden llegar a ser nunca más interacciones comunitarias ni relaciones barriales con el resto de la comunidad. Y eso que nos esforzamos por no gastar plata, ¿no? Ellos, Y los otros se gastaron todo, nosotros 2 pesos. nos contrataron por baratos, o sea, a nosotros nos Claro, contrataron por ser baratos. por baratos, por no gastar, economizar, y al final cierran todo. Entonces, lo que sigue es acá digamos, por ejemplo, la campaña para que no cierren Canchaland, que es el centro de residencias, o la noticia del diario del cierre del centro de residencias, o cuando, esto es, digamos, la idea de que lo efímero al final no fue esta instalación, sino fue la institución. Porque, digamos, también otra de las cosas que fuimos aprendiendo es que las instituciones son las personas, ¿no? Y muchas veces las instituciones que parece que van a ser totalmente duraderas, como ese centro de residencias, cayó a los 4 años que se produjo. O sea, fue lo primero que volteó una gestión de gobierno, ¿no? Entonces las instituciones muchas veces son mucho más frágiles que las relaciones personales. Nosotros somos súper amigos de la gente con la que trabajamos y esas relaciones no se perdieron. En cambio, la relación institucional esa es ahora un recuerdo. Claro. Luego se hicieron muestras sobre dispositivos culturales en espacio público, luego se trató como de decir que no había pasado nada y llevaron a la Casa Rodante como una especie de señal de que el centro de residentes todavía funcionaba, cosa que era mentira, que fue una maniobra del Partido Popular para tirar una bomba de humo. Sí, la Nada. llevaron al centro de Barcelona, ¿no? Esto La es en la llevaron Rambla. al centro Santa Mónica, en la plena Rambla, a la vista de los turistas, pero no tenía más sentido, ese dispositivo móvil no tenía más sentido. Bien, con la gente que trabajamos ahí en Canchalán, Gustavo, recién nos hicimos muy amigos,
Y nosotros acá en Buenos Aires teníamos un lugar, una sede con nuestro taller y esto de ir juntando materiales y entonces necesitábamos más espacio y logramos un acuerdo con un centro cultural que se llama Piedrabuenarte, en un barrio en el borde de la capital federal, que se llama Piedrabuena, y organizamos con los chicos de ahí y con nuestros amigos de España un proyecto nuevo para también aprovechar, digamos, un dinero que ellos habían conseguido allá como subsidio para artistas en el extranjero, para hacer proyectos en el extranjero, y con instituciones que estaban alrededor de este centro cultural en Piedrabuena, Sí, en específicamente con los... realidad fue con las escuelas más que nada, ¿no? O sea, Claro, hay sí, 3 escuelas públicas y las 3 escuelas públicas, en realidad nosotros preguntamos a la gente del Centro Cultural de Piedrabuena qué era lo que necesitaban y había un descampado que estaba muy abandonado, que era un peligro para los niños y dijimos, acá necesitamos un patio de juegos. Entonces juntamos a todos los niños de todas las escuelas, hicimos unas actividades de juegos y de recreación, pensando en el programa nuevamente, en cómo diseñar el juego con los chicos, y sumamos estudiantes de arquitectura y los colectivos, el colectivo de chicas que trabajó con los niños en España, y nuestro socio arquitecto que lo trajimos para acá también para que nos ayude con este trabajo. Así que durante una semana recibimos a más de 1000 niños en el galpón donde nosotros teníamos nuestro lugar de laburo, y luego desarrollamos unos dibujos y unos planes como para ver cómo podíamos llevar adelante eso con muy poco dinero. Que era un patio de juegos, una unidad, una estación de juegos dentro de ese lugar, rescatándolo de los escombros y de los vidrios y todo lo que estaba haciendo muy peligroso ese espacio. sí, todos los dibujos que los chicos iban haciendo, después teníamos que tratar de interpretarlos para ver cómo construir esas ideas que estaban proponiendo y que estaban discutiendo entre ellos. Ahí estamos con la convocatoria con los estudiantes de arquitectura discutiendo esto, y bien, esta es la segunda fase, que es ya conseguir los materiales que se consiguen por caminar en el barrio, para hacer hamacas y colgantes, ponerlas a prueba. Los chicos del barrio nos iban visitando durante la construcción para también participar y ver que las cosas se estaban haciendo, eran como los vedores. Y con algo de plata compramos estos troncos para poder armar la estructura de estos juegos que habían salido de los talleres. Está está digamos, en donde estaban los obradores de este gran conjunto de viviendas, ¿no? Este es uno de los conjuntos de viviendas más emblemáticos de los años 70 de la Argentina, pero está en un estado de deterioro bastante grande y enfrente tiene una villa, un barrio popular muy, muy grande también. Así que lo que tratamos de hacer fue como construirlo en una semana rápido con los estudiantes y producir una suerte de síntesis de lo que habían propuesto los chicos a lo largo de esa semana que habían estado dibujando y proponiendo y dándonos ideas. Bien, estos galpones, donde está el centro cultural era un obrador de ese conjunto de viviendas, y en realidad eran como 4 galpones, pero lo fueron desmantelando y medio abandonando, y los chicos del barrio lo tomaron, un grupo de chicos del barrio lo tomaron como cultural y lo gestionan ellos. Y eso fue un aprendizaje también muy interesante en ese barrio. Este es el día de inauguración, cuando vinieron todos los chicos a poner a prueba la estructura y a ver cómo funcionaban todas las cosas. Y este trabajo fue como un puntapié o una excusa desde el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, que nos convocan para ir a unos barrios en las afueras, ahora más alejados de la capital, como Villa Hidalgo, que queda en el partido San Martín, y nos habían pedido que hagamos equipamientos o que propongamos equipamientos para el barrio. Y claro, en las visitas a estos lugares tan vulnerables y tan faltos de todo, en realidad pensábamos, no hace falta juegos en este lugar, acá hace faltan cosas más importantes. Y ahí empezamos a recorrer el barrio, a hablar con distintas instituciones, hasta que llegamos a la radio del barrio, y ahí nos dijeron, no, ustedes tienen que hablar con el club social y deportivo, con el club de fútbol, que están acá a la vuelta, y ellos no tienen nada.
Y cuando llegamos, este es el club social y deportivo. Es un baldío con un cuartito y un arco de fútbol, y realmente no tenían nada, una sola lámpara. Y Y llegamos un verano, o sea, esta no es la foto del día que llegamos. El día que llegamos había un claro, sol que partía de la tierra y nos rompía la cabeza, o sea, ni siquiera había un techo de sombra. Entonces, exacto. lo que nos pasó es un poco también quienes van hacia los barrios, y por ahí ustedes ahora tienen este trabajo de ir a un barrio y encontrar las necesidades o ponerse en contacto. Ahora por ahí en la cuestión remota les va a ser más difícil, pero sí lo importante es escuchar las voces de las personas referentes y tratar de encontrar la mayor cantidad de voces posibles, ¿no? O sea, poder interpolar todos los comentarios y todas las voces para entender dónde está el acuerdo. El acuerdo ahí, por lo que dice Lucas, estaba en que todos los que fuimos a hablar, mira, yo tengo tal subsidio, a mí me ayuda tal, a mí me ayuda cual. ¿Sabes a quién no ayudan? Al club no lo ayuda a nadie. Y el club Claro. junta 120 niños todos los días. Entonces, esa era una necesidad muy grande. Entonces nos juntamos finalmente con la comisión directiva del club y ellos cuando ese día que nos estábamos reuniendo, que nos estábamos muriendo del sol, era muy claro que necesitaban sombra. O sea, la cancha de fútbol, para que jueguen de local, el vestuario, los baños, todo eso, pero lo primero que era un techo donde darle la merienda a los niños. O sea, eso era lo que necesitaban. No eran juegos infantiles. El gobierno nos contrata para repetir lo que ya habían visto. Habían visto juegos infantiles y querían juegos infantiles. Con esos troncos podemos hacer otra cosa. Podemos hacer un techo, no juegos infantiles. Claro. Entonces, eso fue todo un proceso de trabajo que, como ahí, la guita de esto, el dinero de esto viene de Naciones Unidas, hubo que hacer todo un protocolo para poder conseguir el dinero, para poder comprar los materiales, y se tardó muchísimo más en gestionar los materiales que en producirlo. Esto fue un trabajo de 10 días con una nueva convocatoria de estudiantes. Empezamos a tomar esta mecánica de la convocatoria abierta, estudiantes de diferentes universidades que se junten con nosotros y que pasen un tiempo con nosotros construyendo. Esa era la experiencia. La experiencia era juntarse a construir algo que iba siendo en acuerdo con la gente destinataria. En el diálogo con la gente destinataria, producir un objeto. Y ese objeto que tuviera un final determinado. Entonces, esa fórmula a nosotros nos dio mucho sentido porque encontramos como que todo se podía hacer de una manera bastante efectiva, bastante rápida, y con mucha felicidad por parte de los destinatarios. O sea, logramos tener una muy buena recepción porque todo se iba construyendo de una forma como muy fluida. Nos pasa con proyectos, y a ustedes les va a pasar cuando trabajen en la arquitectura del urbanismo, que hay proyectos que fluyen y proyectos que no fluyen. O sea, el proyecto de las casas rodantes fluyó, Claro. el de Barcelona. Este proyecto fluyó. El Centro Cultural Nómade fluyó. O sea, tuvimos suerte que en muy poco tiempo tuvimos proyectos que fluyeron muy rápidamente. Después, más adelante, nos tocaron proyectos que no fluyeron, ¿no? Que no se deslizaron por donde se tenían que deslizar, ¿no? Pero cuando pasa esto hay que aprovecharlo, porque no pasa tanto. No es tan seguido que pase, y no queremos vender tampoco que todas las cosas salen bien. Quiero decir, hay problemas en algunas cosas, pero estos proyectos para nosotros fueron tan gratificantes que dijimos, en algún momento esto lo tenemos que repetir. Y eso es parte de una historia que va a venir después. Pero al poquito tiempo hicimos unos juegos. Sí, eso que decía Gustavo es importante. Por ejemplo, la parte donde se trabó fue en la del presupuesto, porque como había que rendir cuentas, todo tiene que ser con material comprado y comparable con otros precios. Entonces eso ya era una dificultad, pues siempre usamos cosas usadas. Y otro problema fue el tema de la tierra, porque ahí no estaba claro el propietario y entonces el gobierno tenía que meterse en el medio. Y digamos, esas cosas administrativas y de títulos fue como un momento así como medio difícil para llevar adelante, hasta que tomaron la decisión de ir a hacerlo, digamos. Pero fue un momento. Pero Y verán que nosotros logramos hacer, en esa semana se consiguió el cemento para hacer la cancha, se hizo la cancha, se hizo, vieron las fotos anteriores, ¿no? Se hizo el techo de sombra, se pudo hacer la parte de los baños y de los vestuarios en muy poco tiempo. O sea que, en realidad, eso fue lo que a nosotros nos dio mucha satisfacción, porque vimos rápidamente que costó mucho conseguir las cosas, pero cuando nos pusimos a trabajar salieron rápido. exacto, en un momento se desata el nudo y va para adelante. Esa también fue la segunda fase. Dijimos, bueno, ahora está el techo de sombras, quedan unos materiales, podemos armar unos juegos con los chicos como nos habían pedido originalmente.
y ahí también, con los niños dibujando, como que repetimos el esquema con estudiantes de arquitectura y armamos estas especies de gradas, y también como bancos de prueba para jugar al fútbol, para entrenar, trepar. Esa pared con los huecos es para hacer tiros al ángulo, al medio, abajo. Como era un club de fútbol, también los niños querían poder entrenar a la vez que jugaban. Entonces había cosas que tenían que ver con entrenar el fútbol y otras tenían que ver con el juego de plaza. Entonces era una mezcla de todo eso. Era una mezcla de una tribuna para que los padres vean los partidos, que es la parte esta que estamos viendo ahora, la trepadora, el lugar para practicar fútbol, para practicar puntería. O sea, era como una mezcla de cosas que salieron de los dibujos de los niños. Ahí está, el partido inaugural. Entonces, mientras los chicos están trepando por atrás, ahí adelante están los padres mirando a sus hijos jugando al fútbol. Bien, después les podemos pasar un videíto que es como un stop motion que es muy, muy lindo para ver. Se lo mandamos por mail después. Bien, esta. Bueno, y después vienen las cosas de contagio, ¿no? Por ejemplo, un curador del MoMA de Nueva York, con el cual ya habíamos tenido como alguna relación en algún momento, nos dice, mira, hay una posibilidad de hacer algo en el patio del PS1, que es el edificio que tiene el MoMA en Queens, que es el edificio de donde se hacen las exhibiciones más, no del arte tradicional, digamos, consagratorio, sino de la cuestión de la novedad o de las cosas innovadoras, y nos llaman para pensar algo para ese patio, pero nos dicen, mira, lo que nos importó mucho fue lo que hicieron en Barcelona, o sea que nos llamaron por lo que habían visto de las casas rodantes en Barcelona. Y nos dijeron, necesitamos hacer una comunidad viviente en el museo durante una temporada de verano, o sea, que pueda vivir 20 personas rotando todo el tiempo adentro del museo para unas discusiones que queremos hacer sobre el tema del desastre ecológico. Ellos habían tenido el Sandy ahí en Long Island, habían tenido un temporal tremendo que había roto todo y entonces estaban un poco asustados con la cuestión del cambio climático. Eso les fijó la agenda de lo ecológico y entonces hicieron una muestra de recopilación de obras de arte de la historia referidas a la cuestión de la ecología y querían la instalación que nosotros hiciéramos para que durante un tiempo viviera gente adentro del PS1. O sea que algo que no habían hecho nunca, que era que podamos montar una especie de mini ciudadela donde pudieran habitar, comer, discutir y hacer trabajo. Entonces, digamos, los primeros montajes de todo eso tienen que ver con cómo poner la familiaridad de la casa rodante amarilla que habían visto en un término de posibilidad. Esta altura que toman no era la que nosotros propusimos. Ellos nos proponen, no, más alto, queremos más grande, esto es Nueva York. Esto es Nueva York, acá todo es extra large, ¿no? Claro, eso es lo que nos decían. Nosotros le decíamos, che, ¿te parece? Medio grande esto, no sé, bueno. Así que esto fue el primer boceto que armamos después del pedido de ellos, ¿no? Sí, como ven está todo dentro de ese muro de hormigón que es el patio que nos daban para armar esta instalación. Y habitualmente ustedes habrán visto otras instalaciones que son las del premio YAP, que es el Young Architects Program, que generalmente es algo que se hace como festivamente los veranos. Bueno, acá reprodujimos el esquema, nos conseguimos un socio local, como fue Pau para el trabajo en Barcelona, este show, que él había tenido una comunidad de casas rodantes en Brooklyn, con artistas y demás en un terreno, entonces él tenía mucho oficio para producir estos lugares con casas rodantes y con posibilidad de movilidad. Así que él fue nuestro productor en el tiempo que nos tuvimos en Estados Unidos y él nos iba mostrando fotos, iba a comprar las casas rodantes y que íbamos a usar y demás. Así que con él empezamos a establecer un diálogo y una muy linda amistad también. Y también hicimos una convocatoria internacional donde estas chicas son argentinas, pero vino gente de todos lados del mundo para trabajar en la construcción con nosotros de lo que iba a ser esta comunidad. Entonces, parte de la muestra fue nosotros construyendo, o sea, mientras la muestra estaba funcionando, parte del programa era ver cómo iba creciendo día por día esto en construcción, ¿no? Entonces había una serie de estudiantes de diferentes partes, y nosotros construyendo ahí durante casi un mes la instalación que íbamos a hacer.
Y esto sufrió toda una cuestión de desventura porque empezaron a aparecer las necesidades municipales, los cálculos estructurales, la imposibilidad económica y demás. Finalmente terminaron haciendo lo que les habíamos propuesto en un principio, que era una construcción con andamios y las casas rodantes, pero bueno, después de que ellos se convencieran de que todo lo que querían hacer, que era una estructura de hierro súper potente, se les iba de los números Claro. y de los cálculos. O sea, el dinero se lo habían gastado o estaba destinado a esto que se ve acá arriba. ¿Ven estas estructuras de hierro? Ese es el premio de este concurso que decía Gustavo, que se construye en el patio principal de la institución, donde se arma la gran fiesta. Nosotros estamos acá en un patio lateral, que es este patio de hormigón, y donde el presupuesto siempre estaba como muy ajustado, nunca alcanzaba, no alcanzaba para nada. Entonces éramos como los desplazados de la muestra. Igual de todas formas salió muy bien porque a último momento apareció el tema de la estructura, que fue hecha con andamios, y se hizo como al revés. Primero hicimos la base y luego se montó la estructura y después pudimos subir una de las casitas rodantes para poder habitar la estructura en la planta alta. Acá la incertidumbre era que nosotros hasta último momento tampoco teníamos novedad de que se iba a aparecer la posibilidad de la estructura, así que durante todo el tiempo que estuvimos nos la pasamos construyendo los baños, las cocinas, todos los módulos habitables como más fáciles de poner por debajo de la estructura, la unidad de cultivo, no sé, todo lo que tuviera que ver con el equipamiento anexo. Y luego, cuando vino la estructura, montamos todo. Así que se hizo todo como muy rápido y también salió todo bien en un momento que pensábamos que podía fracasar también, digamos, todo dentro del plan que nosotros nos habíamos trazado en el primer proyecto que presentamos, básicamente. Sí, y tampoco pudimos pasar una noche, que teníamos ganas de vivir nosotros también en la colonia, y finalmente nos tuvimos que ir. Claro, porque los tiempos se hicieron más largos y nosotros decidimos que no nos íbamos a quedar y nos volvimos, pero por suerte salió todo bien, tuvo 3 meses funcionando con una agenda corrida con mucha gente y con muchos participantes dentro de la muestra, y para nosotros fue una experiencia interesante, pero ya habiendo perdido un poco y habiendo conocido un poco cómo es el sistema artístico internacional con los curadores y demás, o sea, siempre nosotros habíamos dominado casi todas las variables de la situación constructiva y de decisiones, y acá había una cantidad de curadores, de estructura del mundo del museo que digamos, no nos hacía tan flexible la posibilidad de avanzar rápidamente con las cosas. Sí, había como 3 curadores que no estaban del todo bien coordinados, y siempre la última palabra la tenía el contador, el que decía, ¿hay plata o no hay plata? En un momento decidimos, en vez de hablar con los curadores, íbamos al contador y lo traíamos y decíamos, che, queremos hacer 2 rampas, ¿hay plata o no hay plata? Y él nos decía sí o no, y era mucho más fácil hablar con el contador que con los curadores, porque con los curadores estaba todo bien, pero no decidían ellos. Después había No, que no, preguntarle al contador. no, en un momento uno de los curadores, un alemán, nos dice, sí, nos va a venir a visitar Rem Koolhaas, entonces hay que hacer una cabina extra large porque él es muy alto y la puerta y no sé qué. Nos llenaba la cabeza con boludeces, ¿no? Pero venía el contador y decía, no hay plata para nada, hagan lo que puedan. Bueno, pasemos rápido esto, así podemos contar los últimos proyectos que son... Estaba muy bien equipada, hasta tenía cocina, una cocina amplia con cocinera, todo bien. Bueno, seguimos rápido, pues ya queda poco tiempo, ¿no? Sí, pasá, vamos al gran aula. Estos fueron residentes del experimento, habitantes de la colonia, de distintos países. Para nosotros esto era como una inversión de lo que habíamos hecho antes, porque antes habíamos sacado objetos fuera del museo y ahora estábamos metiendo la ciudad dentro del museo. Para nosotros fue una inversión del procedimiento, pero cuando volvemos de Nueva York teníamos pendiente este proyecto que para nosotros fue súper interesante porque era como una versión mucho más doméstica del Centro Cultural Nómade, le llamamos el Gran Aula, y consistía en lo siguiente, era una cantidad de objetos en el espacio público que se podían transportar de una forma mucho más fácil que un contenedor y que cada uno tenía una habilidad o algo para ofrecer, ¿no? Música, fábrica de juguetes, fábrica de alfarería, fábrica de películas, y que eso podíamos llegar, tipo ciudad instantánea, llegar a un lugar,
bajar con las cosas de un camión y ponerlas a funcionar, levantarlas al final de la tarde e irnos, como una especie de kermés o de circo, como una especie de... Nos estábamos convirtiendo como en una especie de compañía teatral que llegábamos a un lugar, hacíamos un espectáculo y nos íbamos. Y entonces cada objeto que fuimos haciendo, por ejemplo, la torre de amplificación, la radio móvil, la biblioteca popular ambulante, no sé qué otras cosas aparecen acá en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, esta biblioteca popular. Podríamos ir con un objeto como la biblioteca popular ambulante, hacer un taller con jubilados o con personas de edad avanzada, estar en un lugar y volvernos, ¿no? Entonces era todo mucho más práctico en términos de la gestión. Podíamos desarrollar actividades culturales, desarrollar contenidos, de una manera mucho más precisa y mucho más específica en un lugar determinado, ¿no? Sí, Y a partir de ahí empezamos a colaborar con instituciones. Eso, exactamente eso. Hicimos muchos vínculos con otras instituciones también, como por ejemplo el Hospital Muniz, un hospital que se dedica a las enfermedades infecciosas, y nos llaman de ahí y tenían un montón de chatarra, que son estas camillas viejas, que estaban en desuso, y entonces armamos también con la participación de unos jóvenes, que era justo un evento de la Bienal de Arte Joven, y las transformamos en unas reposeras para poner en el parque del hospital y armar junto con un proyecto que tiene el hospital en la farmacia donde venden los remedios, de transformar eso en una especie de lugar para estar y galería de arte, que era el otro proyecto que estaba desarrollando. En realidad no vende, sino entrega las dosis de la medicación para HIV, digamos. Es como el lugar donde se distribuye a la gente, es el hospital público donde se distribuye la medicación para el HIV. Pero entonces era la forma de lograr un espacio que es en un lugar tan triste como el de un lugar donde te dan la medicación y demás, producir un cambio de fase y decir, bueno, hay una galería de arte, hay un lugar de espera, ese lugar tiene una onda, viste, no está todo tan mal, y digamos, era como transformar las camillas que estaban usadas como una basura o estaban en un depósito olvidado como un desecho, transformarlas en otras cosas. Entonces, para nosotros era como un desafío también porque en ese caso estábamos usando la estructura de la Bienal de Arte Joven a beneficio de una institución y no a beneficio solamente de los artistas, digamos. Los artistas nos estaban ayudando a mejorar la situación de una institución. Y lo mismo para esto, ¿no? También elegimos una escuela que era una cooperativa que estaba con algunos problemas de espacios, y produjimos equipamientos como una biblioteca que no tenían, que es esta. No tenían un espacio de biblioteca, entonces inventamos como unos muebles que eran como unos lugares que se podían cerrar completamente o abrir como un espacio de biblioteca en un patio que quedaba como residual. Y después están todas las imágenes de lo que es el gran aula como dispositivo con sus artefactos. Este era un carrito que se había hecho para un barrio popular, para Villa Fiorito, que era una especie de tallercito de títeres y de teatro portátil que ellos nos habían pedido. Pero con todas esas naves, con todos esos elementos, fuimos haciendo el gran aula como un dispositivo bastante amable, en el sentido de que podíamos reprogramar, hacer diferentes actividades, ¿no? Esta es una fábrica para hacer películas, que es el Cadactropo. Es una especie de zootropo hecho con un ventilador de techo y un lavarropas. También seguir trabajando en el reciclaje de materiales en desuso y ponerlos en una situación de diseño renovada. Era para nosotros como un desafío cada vez, ¿no? O el MAN, que es el módulo de alfarería nómade, para producir modelado en arcilla en espacio público, ¿no? Como esto se llena de niños haciendo modelado, tenemos unas personas que están capacitadas para dar talleres, entonces rápidamente podemos llegar a un lugar y dar un taller en un lugar, en una plaza o en un parque. Y con este trabajo, no sé, visitamos creo que, no sé, como 20 plazas de Buenos Aires durante un par de años. Estuvimos en muchos lugares, muchos festivales, eventos. Fue muy, muy interesante el trabajo. Sí, creo que llegamos a 25 parques, y un poco el planito que ustedes vieron en el flyer que armó el taller, era un poco el mapa donde habíamos estado en la ciudad de Buenos Aires en el tiempo de itinerancia. Son 7 y 10, no sé si seguimos un poquito sí, más. ahí ya estamos terminando. Terminamos con el módulo y
Terminen tranquilos. Sí, ¿no? Como último, Gus. Sí, y tenemos lo de Carcova para contar en qué andamos ahora. Ahí va. El último elemento así para espacio público, que seguimos manteniendo la relación con el Hospital Muñiz, es un encargo que nos hace el hospital para trabajar con un concepto de un médico referente del hospital, que es Paco Maglio, que a contrapelo de lo que es el interrogatorio médico, él inventó el escuchatorio médico. El escuchatorio es un dispositivo de escucha más que nada, y no la idea de interrogar a alguien como si fuera una inquisición. Entonces, nos pidieron que pensemos algo en torno a ello y armamos un aparato que era como una especie de cabina que tenía como bastante llamativa para poder recibir todos los testimonios que la gente de la comunidad del hospital pudiera dar, desde médicos, pacientes y personal de la salud de todo tipo. El Hospital Muñiz, vuelvo a decir, les decíamos recién, es el hospital de infecciosas de la ciudad de Buenos Aires y es la principal sede de las enfermedades infectocontagiosas, el HIV, la tuberculosis. Nosotros en Argentina tenemos el mal de Chagas, que es una enfermedad endémica del centro y norte del país, y ahora tenemos la pandemia con el COVID, digamos. Es uno de los lugares de investigación, junto con el Malbrán y de internación más demandados. Es un hospital del siglo XIX que tiene estos parques, estos jardines, y el año pasado sufrió la amenaza de ser fusionado con otros 5 hospitales y destruido prácticamente. Entonces, este objetito del escuchatorio es como una especie de símbolo también, en algún sentido, ¿no? Esa situación se disolvió, el hospital ahora tiene más sentido que nunca después de la pandemia, y este módulo, que recibió montones de testimonios y grabaciones, nosotros las editamos todas y las pusimos en una edición en audio y en escrito, permitió hacer muchos talleres dentro de la comunidad del hospital. Este es el grupo Transvivir, que son agentes de salud que son de la comunidad trans, y también con gente que tiene la enfermedad de Chagas, que es esta que estamos viendo ahora, para generar conciencia y también para producir testimonios que acumulen lo vivido en el hospital, los reclamos que hay, las situaciones conflictivas, y que se puedan escuchar en el mismo sentido lo que pacientes y médicos pueden decir respecto a una institución. Es como un dispositivo de horizontalización del conocimiento respecto a una situación concreta. Y por último, es en lo que estamos en la universidad, que es a partir de haber ganado el taller, este es nuestro segundo año, como cátedra de proyecto urbano y arquitectónico en la Universidad de Buenos Aires, y estamos también con Lucas en la Universidad de San Martín, producir una red de instituciones académicas. Está la Universidad de Stuttgart, está la Universidad de San Martín, la de Córdoba, la de Rosario y la de Buenos Aires. Hemos sumado a la Universidad de Arizona, y en la red está Universidad de Talca, la de Morón. Bueno, hemos sumado un montón de universidades que están trabajando en construir uno en uno en el territorio, construir objetos en verdadera magnitud para un destinatario concreto. Y eso lo hemos puesto como un programa académico para hacerlo en términos reales de acá hasta que tengamos existencia en la universidad. O sea, nosotros lo tomamos ya como un destino para nuestra cátedra, de poder transformar, incidir en el territorio y gestionar, buscar fondos, trabajar en extensión a la vez que estamos en el grado, trabajar en investigación a la vez que estamos construyendo, y construir relaciones con instituciones del exterior que tengan algún tipo de necesidad. Por eso ahora estamos trabajando en un barrio popular, en la Villa de la Carcova, produciendo algo que es un proyecto de largo aliento para tiempo de acá en adelante, que es el Parque Educativo La Carcova, que involucra a todas estas universidades, el trabajo de estudiantes que proponen, y nosotros vamos tratando de encontrar la mejor forma de ir construyendo los proyectos de los estudiantes y lo que nosotros vamos haciendo en función de las discusiones con los destinatarios, discusiones que se van dando periódicamente y casi en una situación como afectiva en términos de construir confianza con quienes van a recibir esto. Y lo que hemos estado haciendo hasta ahora es un lugar de encuentro, un techo de sombras, pero el proyecto incluye el crecimiento de la Biblioteca Popular La Cárcova en su planta alta. Ahora estamos diseñando en las cátedras de Universidad de San Martín y de Buenos Aires el Centro de Infancia, el Santuario para el Gauchito Gil y el San La Muerte, que son los objetos de religiosidad popular como más grandes que tiene el barrio.
Y nada, y de acá en adelante seguir estando acompañando el proceso de crecimiento de esta parte del barrio que está con muchas necesidades. Y ahora aún más todavía con la situación de la pandemia. Ah, sí, una foto. Bueno, esto está, así es como está ahora, así es como lo dejamos que fue en enero, febrero. En enero estábamos ahí, estábamos ya poniendo las piezas para techar y cuando estábamos por ponernos a hacer el techo nos agarró la pandemia. Así que ahora están los materiales, tenemos todo para seguir, pero bueno, estamos ahora a la espera de que este lugar, que es como un primer techo de sombras y lugar de encuentro más general, se termine y a partir de ahí seguir con las otras fases del proyecto. Y también es importante mencionar que acá está la Biblioteca Popular La Cárcova, que fue fundada por un habitante del barrio, que estuvo varios años en la cárcel, y cuando salió de la cárcel salió con un título de sociólogo, que se lo dio la facultad, la UNSAM, que es la de San Martín, y él cuando sale de la cárcel dice, bueno, quiero armar algo en mi barrio, y ahí es donde aparece su proyecto de biblioteca. Y como él sigue con muchos vínculos con San Martín, con la universidad, ahí fue que nosotros lo conocimos y estamos apoyando el proyecto desde la facultad. Y es un trabajo, acá estamos como muy corridos, digamos, un trabajo en donde no somos estudio A77, sino somos profesores de una estructura en donde estamos dentro de una institución y estamos tratando de construir una red de instituciones educativas que se propongan hacer este tipo de trabajos y entonces compartimos este trabajo con ellas. O sea, no es un trabajo que es solamente de la Universidad de Buenos Aires, ni de la UNSAM, ni de la de Córdoba, ni de la de Rosario, sino de la red. Entonces, esta idea de pensarnos en red nos pone en una situación como de apertura, digamos, hacia el futuro, ¿no? Como pensarnos hacia el futuro es como abriendo un poco las relaciones.